Bienvenidos a la economía. En Estados Unidos, la tasa interanual de inflación siguió bajando en marzo hasta situarse en un 5%, el nivel más bajo desde mayo de 2021. Sin embargo, en términos mensuales, los precios de consumo subieron una décima. El índice de la vivienda fue el que más contribuyó al aumento de los precios. Por el contrario, la caída del precio de la energía favoreció la ralentización del IPC. El índice de alimentos se mantuvo sin cambios en marzo, pero acumula un aumento de un 8,5% interanual. Los datos de inflación se conocen en un momento en el que se analizan si las constantes subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tienen el efecto deseado de contención de precios. Wall Street abrió en alza el miércoles tras conocerse el dato de inflación de marzo. ¿Qué conclusiones extraerá la Reserva Federal? Ana Nieto, Bolsa de Nueva York. La inflación se reduce en Estados Unidos, pero la mayor parte de los analistas aún apuestan por una subida más de tasas de interés. ¿Por qué? Pues porque hay buenas noticias con respecto a la inflación, pero también hay otras que no son tan buenas. La buena es sin duda que la inflación de febrero del 6% se ha reducido al 5% en marzo y es una rebaja notable, aunque todavía queda bastante lejos del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. En este mes pasado han caído los precios de los autos usados, de la energía, y se ha estabilizado el de la alimentación. Incluso la cesta de la compra de los particulares se ha rebajado en 0,3 décimas. Pero, como se comentaba hace unos días por parte del Fondo Monetario Internacional, el problema es la inflación subyacente, que es muy tenaz. La inflación subyacente se calcula eliminando los precios de la energía y de los alimentos, que son muy volátiles. Y esta ha subido de febrero a marzo. Del 5,5% se pasa al 5,6%. Y es la primera subida entre meses que ha habido desde septiembre. El problema es que los precios de los servicios siguen subiendo, notablemente los de la vivienda. Pero hay otras cosas que están subiendo. Por ejemplo, los boletos de aviones. Cuesta un 4% más volar en marzo de lo que costaba en febrero. Y con respecto al año pasado, cuesta un 17,7% más. Madre mía. Bueno, Ana, otra cosa, también conocemos o están llegando noticias de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hoy el fondo ha advertido del crecimiento de la deuda global. ¿Cuál es el diagnóstico del FMI? Pues desde el FMI se muestra una cierta preocupación porque la deuda pública global no hace más que crecer y está creciendo a un ritmo mucho mayor del que se esperaba antes de la pandemia. Y este crecimiento se debe al aumento de la deuda de países como Brasil, Japón, Turquía, pero muy notablemente Estados Unidos y China. De hecho, la deuda de Estados Unidos en este momento es del 120% del Producto Interior Bruto. La deuda global puede llegar al récord que se alcanzó en el año 2020 en el año 2028, en apenas 5 años. Lo que ocurre es que en el año 2020 se aumentó la deuda para atajar la crisis generada por la pandemia. Esa deuda se ha reducido después en 21 y 22 porque ha crecido la economía. El Fondo Monetario recomienda que los países tengan su casa fiscal en orden y que se preparen para las inevitables nuevas crisis o retos como el cambio climático. Muchísimas gracias, Ana. Nos vemos mañana. Adiós. Vamos con un asunto bien distinto. A finales de marzo, Alemania rechazó un cargamento de melones costarricenses por la alta concentración con el agroquímico clorotalonil, que desde 2020 está prohibido en la Unión Europea por su efecto cancerígeno. En Costa Rica, el clorotalonil sigue siendo el cuarto plaguicida más usado. En Oreamuno de Cartago, en el centro del país, más de 10.000 personas están afectadas por la contaminación del agua y dependen de la entrega de agua potable con cisternas. Isabel Méndez tiene que salir cada día para recoger agua de la cisterna, porque el agua del grifo está contaminada con el agroquímico clorotalonil. Hace 6 meses que aquí, en Oreamuno de Cartago, los vecinos no deben usar el agua del grifo para el uso personal, aunque la que reciben no es suficiente para todas sus necesidades. Con esta agua ni tan siquiera podemos bañarnos, pero con el agua de cisterna no nos alcanza para el aseo personal. Entonces ahorita estamos utilizando el agua de cisterna para poder cocinar, tomar y lavar nuestros alimentos. Isabel y sus vecinos han formado un grupo ambientalista, el Frente Ecocipreses. Luchan por la prohibición de clorotalonil en el país. El Ministerio de Salud asegura estar a favor de la prohibición,
pero parece que hay más intereses que explican por qué no es tan fácil prohibirlo inmediatamente. Cualquier tipo de prohibición en cualquier plaguicida es un reto para el país, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a conciliar, tenemos que llegar a establecer acuerdos entre todas estas partes para lograr un beneficio común, que en este caso es la salud de la población y prevenir cualquier tipo de impacto en la salud. Costa Rica tiene una imagen internacional del país verde y sostenible, pero también es uno de los países con un mayor uso de agroquímicos por hectárea en todo el mundo. Un estudio de la ONU muestra además el alto costo del uso de plaguicidas en la salud de las personas. También existe una repercusión no solamente para los mismos trabajadores, sino para la comunidad en general y para los consumidores, porque también sabemos que nosotros estamos consumiendo vegetales, ¿verdad?, que exceden los límites también. Por ejemplo, sabemos hoy que Costa Rica, en el último estudio fitosanitario, sabemos que existen la lechuga, el culantro, que tienen límites superiores de plaguicidas y entonces que eso va a tener una repercusión. Ya vamos a llegar a la naciente y si usted logra ver ahí donde está todo cultivado. En Costa Rica, la ley ordena un perímetro de protección alrededor de los nacientes acuíferos de 100 metros. El perímetro se debe aumentar otros 100 metros si el acuífero está destinado para su uso poblacional. Márgenes que, según Frente Ecocipreses, no se están respetando en la zona, pero faltan estudios oficiales. Toda esta área debería estar reforestada, todo esto debería estar con árboles. Son 200 metros, como vemos lo que tiene árboles, son 10 metros alrededor aproximadamente, en algunas partes llega a los 100 metros. Isabel, Carla y el Frente Ecocipreses sigue luchando por el acceso al agua potable, consagrado en la Constitución de Costa Rica como un derecho humano básico e irrenunciable. Y tenemos ahora la oportunidad de hablar con el agrónomo Elidier Vargas, quien escribió justamente ese informe publicado por la ONU sobre los agroquímicos en Costa Rica. Un saludo, señor Vargas. El pesticida no solo protege a las cosechas, sino que contamina el agua y está generando problemas de salud pública, como vemos. ¿Por qué es tan difícil prohibirlo o al menos reducir su uso en Costa Rica? Sí, desafortunadamente el sistema de desarrollo agrícola de Costa Rica se ha basado demasiado en el uso de plaguicidas químicos sintéticos sin considerar la peligrosidad. Y entonces en esto hay muchos intereses económicos, tanto en el negocio de la comercialización de los plaguicidas como en la producción de productos agrícolas para exportación. Pero diría que por ahí vienen los problemas. Además de que desde los años 90, en los procesos de reestructuración del Estado, se debilitó severamente los sistemas de investigación agronómica, así como la asistencia técnica a los agricultores. Pero ¿y cuáles son las razones que explican el alto consumo de plaguicidas en Costa Rica en comparación con otros países de la OCDE con condiciones agrícolas semejantes? En el estudio que nosotros hicimos, nosotros citamos otro estudio ya publicado por el Ministerio de Economía de Costa Rica en el año 2011, en el cual señala que en gran parte la asistencia técnica que reciben los agricultores depende de las mismas empresas comercializadoras de plaguicidas. Evidentemente, ahí hay un interés encontrado por la venta de plaguicidas más que por hacer una producción agrícola sostenible y amigable con el ambiente y la salud humana. Sin duda. Señor Vargas, decíamos que Alemania rechazó un cargamento de melones de Costa Rica por superar la concentración de agroquímicos. ¿Cuántas veces puede permitirse esto el país? Yo me alegro mucho que Europa haya tomado la decisión de prohibir el clorotalonil y que haya establecido límites de residuos bajos, como debe ser. Pero desafortunadamente nosotros recibimos plaguicidas de Europa también altamente peligrosos y veamos la respuesta que en nuestras exportaciones la contaminación les regresa a ustedes. Para nosotros, Costa Rica, que tenemos la misma norma de protección en cuanto a los límites de residuos, pero penosamente el control nacional es muy endeble y según los resultados de las evaluaciones que hace el Ministerio de Agricultura, tenemos contaminación con clorotalonil hasta 1000 veces superando la norma, mientras que ustedes en esa
en esta publicación que hicieron con el rechazo, dicen que la norma lo superó 8 veces. Así que pueden ver que desafortunadamente la población de Costa Rica está mucho más expuesta al consumo de plaguicidas altamente peligrosos. Pues eso parece una lástima. Muchísimas gracias por aportarnos estas informaciones, Lidier Vargas. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y vamos ahora con un repaso de otras noticias económicas del día. El gobierno ruso prevé que la economía crezca hasta un 0,2% este año pese a la guerra en Ucrania. Anteriormente, el Kremlin preveía una caída del PIB del 0,8%. El gobierno explica este aumento del optimismo por el incremento de las ventas al por menor. Además, cree que los precios del petróleo van a subir, ya que la OPEP Plus anunció hace una semana por sorpresa un recorte de la producción. El jefe de Twitter, Elon Musk, afirma que la empresa de redes sociales está más o menos en equilibrio, ya que la mayoría de sus anunciantes han regresado y sus agresivos esfuerzos de reducción de costes han empezado a dar sus frutos tras los despidos masivos. Twitter tiene ahora unos 1.500 empleados frente a los 8.000 antes de que Musk comprara la firma el año pasado. La energía eólica y solar representaron el año pasado la cifra récord del 12% de la generación mundial de electricidad, según un informe del Grupo de Reflexión sobre Clima y Energía, ENBER. En su informe anual sobre la electricidad en el mundo, ENBER examina los datos del sector eléctrico de casi 80 países, que representan más del 90% de la demanda mundial. Y aquí dejamos por ahora este espacio de economía. Gracias por su atención y confianza. Les invito a que sigan aquí con nosotros disfrutando de la programación de DW para América Latina. Nos vemos más tarde si así lo desean. Adiós.